Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a explicar cómo resolver problemas con ecuaciones cuadráticas. Muy bien, aquí tenemos el primer problema. Dice que para acercar un terreno rectangular de 750 metros cuadrados se han utilizado 110 metros de malla y bueno, nos pide que calculemos las dimensiones de ese terreno. El terreno tiene esta forma y nosotros tenemos que averiguar cuál es el ancho y cuál es el largo de este terreno. Para ello vamos a utilizar las ecuaciones cuadráticas. En primer lugar vamos a dividir, porque tenemos 110 metros, que es el perímetro, porque dice que para acercarlo se han utilizado 110 metros, entonces estos 110 metros representan el perímetro. Vamos a dividir los 110 metros dentro de 2. Esto nos permite obtener la longitud del ancho y del largo. ¿Sí? Nos permite obtener la longitud de ambos. 110 dividido 2 es igual a 55. Significa que 55 metros mide el terreno si sumamos su ancho con su largo. Ahora bien, como no conocemos el largo del terreno, lo vamos a representar con una incógnita. El largo es X. Entonces, en función de ello, vamos a determinar también el ancho. Si el largo es X, y yo sé que al sumar el largo con el ancho, tengo que tener 55 metros, eso significa que el ancho es igual a 55 menos X. O sea, el total de esto menos el largo. Eso es el ancho. Ahora ya estamos preparados para plantearlo como una ecuación cuadrática. Bien, como el área son 750 metros cuadrados, vamos a escribir acá 750. Eso representa el área de ese terreno y eso es igual a... Nosotros sabemos que el área es el producto entre el ancho por el largo. Significa que 750 es lo mismo que multiplicar X por 55 menos X. Así que vamos a representar acá la multiplicación. X es esto y eso lo vamos a multiplicar por el ancho, que es 55 menos X. A ver, resolvamos esto. Aquí tenemos 750, aquí tenemos X por 55 es igual a 55X. Recuerden que aquí tenemos que multiplicar este valor por los términos que se encuentran adentro. Ahora multipliquemos X por menos X. Eso es igual a menos X al cuadrado. Ahora vamos a escribir esta ecuación de la forma estándar. La forma estándar de una ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c es igual que 0. Bien, tenemos que colocar esta ecuación de esta forma. Para ello, vamos a colocar x al cuadrado. Aquí lo colocamos positivo, ¿verdad? Por el despeje que estamos haciendo. Luego vamos a colocar menos 55x y luego colocamos el término que no tiene variable x, el término independiente. En este caso es 750. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque escribimos todos los términos en el lado izquierdo de la ecuación. Por eso, en el lado derecho tenemos 0. Ahora resolvamos esta ecuación cuadrática. Esta ecuación se puede resolver por medio de factorización. La podemos resolver como un trinomio de la forma x al cuadrado más b por x más c. Y en ese trinomio lo que hacemos, o la factorización de ese trinomio, siempre es el producto entre dos binomios, así. Y esos dos binomios tienen un término común, y ese término común es la raíz cuadrada del término que está elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Ese es el término común, por lo cual lo voy a colocar en el primer binomio y también en el primer término del segundo binomio. Luego, para encontrar el segundo término de este binomio y el segundo término de este otro binomio, lo que tengo que hacer es buscar dos números tales que al sumarlos obtenga menos 55. Dos números que sumados me den
menos 55 y multiplicados me den más 750. ¿Qué números sumados me dan menos 55 y multiplicados 750? Esos dos números son menos 30 y menos 25. ¿Por qué? Menos 30 menos 25 es menos 55. Y si los multiplico, menos por menos me da más. 30 por 25, 750. Y aquí ya tenemos factorizada la expresión. Ahora simplemente igualo a 0 cada uno de estos binomios y voy a obtener la solución. Vamos a colocar primero x menos 30 y lo igualamos a 0, así. Y al resolver esto, encontramos que el valor de x es 30. Es un valor, es 30 positivo. Luego vamos a despejar este binomio, vamos a igualarlo a 0, x menos 25 es igual a 0, y al despejar esta ecuación, obtengo que x es igual a 25. Por lo tanto, ya tengo las dos raíces de esta ecuación. Le llamo a una x1 y a la otra x2. Y esas dos son las soluciones para esta ecuación cuadrática. ¿Qué significa eso? Significa que el ancho y el largo están representados en estas dos raíces. El largo es 30 metros y el ancho es 55 menos el largo. Es decir, 55 menos 30. 55 menos 30 es 25. Significa que el ancho es 25 metros y el largo es igual a 30 metros. Y aquí tenemos resuelto este problema. Ahora resolvamos este otro problema. Tenemos un jardín rectangular de 50 metros de largo por 34 metros de ancho. Está rodeado por un camino de arena de ancho uniforme y se nos pide que con esos datos calculemos la anchura de dicho camino si se sabe que su área es 540 metros cuadrados. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es trazar un pequeño esquema que represente el problema. Y bueno, aquí tenemos lo que está aquí adentro. Esto representa el jardín y el jardín tiene las siguientes dimensiones: de largo 50 metros y de ancho tiene 34 metros. Bueno, alrededor de ese jardín, este marco que tenemos acá representa el camino de arena y nosotros queremos determinar a cuánto equivale o cuánto mide de ancho ese camino de arena. Y adicionalmente tenemos este dato: el camino de arena tiene un área total de 540 metros cuadrados. Es decir, este marco, todo este marco es un área de 540 metros cuadrados. Bien. La medida que no conocemos es el ancho de este camino. Esto es lo que no conocemos. Por lo tanto, a eso lo vamos a denominar x. El ancho dice que es uniforme alrededor de este jardín. Básicamente lo que haremos es muy fácil. Simplemente vamos a calcular el área total, incluyendo el camino, y al área total le vamos a restar el área del jardín. Y al igualarlo con el área del camino, vamos a obtener cuál es x, es decir, el ancho de ese camino. Bien, iniciemos. Lo primero que vamos a definir es el largo total de esta figura. El largo de aquí para acá es de 50 metros. Y aquí no sabemos, lo vamos a representar con x. Entonces aquí es x, pero también aquí no sabemos este ancho, también es x. Entonces tenemos 2x. A 50 hay que sumarle 2x. Así. 50 más 2x. Aquí ya tengo la dimensión del largo. Luego, el ancho sabemos que desde acá hasta acá hay 34, pero esta parte también representa x, al igual que el ancho de este lado. Entonces aquí tenemos en total 34 más x, o sea, 34 más 2x.
¿Y por qué se multiplican estos dos binomios? Porque de esa manera vamos a obtener el área total. Y a eso le vamos a restar el área del jardín, que es 50 por 34. Así. Vamos a hacer esta multiplicación, 50 por 34, y todo esto lo vamos a igualar con el área del camino, que es 540. Vamos a efectuar esta multiplicación. Hay diferentes formas de hacerla. Yo voy a multiplicar los términos uno a uno. 50 por 34 es 1700. 50 por 2x, 100x. Luego voy a multiplicar este término por estos dos. 2x por 34 es 68x y 2x por 2x, 4x al cuadrado. Y aquí tenemos menos el producto entre 50 por 34. 50 por 34 es 1700. Eso es igual a 540. Bien. Luego aquí puedo simplificar. 1700 menos 1700 es igual a 0. Y luego resolvemos. Vamos a colocar, vamos a sumar 100x más 68x, eso nos da 168x más 4x al cuadrado, estos no se pueden sumar porque no son semejantes, es igual a 540. Ahora ya tengo aquí una ecuación cuadrática, ahora la vamos a resolver, pero antes la vamos a escribir de la forma estándar. Es decir, de la forma ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Primero el término cuadrático, en este caso es 4x al cuadrado, luego el término con la variable x elevado a la potencia 1, que en este caso es 168x, y por último vamos a colocar el término independiente. Como está en el lado derecho, lo vamos a escribir acá. Por lo tanto, aquí lo colocamos menos 540, y como en el lado derecho no dejamos ningún término, tenemos 0. Bien, ¿cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? Pues es muy fácil, la vamos a factorizar, y para ello lo primero que vamos a hacer, nos damos cuenta que los tres términos son divisibles dentro de 4, los vamos a dividir dentro de 4. Ahora dividamos. 4x al cuadrado dividido 4 es x elevado al cuadrado. 168 dividido dentro de 4 es igual a 42x. Luego, menos 540 dividido 4 es 135. Esto es igual a 0 dividido dentro de 4 es igual a 0. Bien, ahora tenemos la ecuación x elevado al cuadrado es igual a 42x menos 135. ¿Cómo la voy a resolver? La vamos a factorizar como un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Significa que esto es igual al producto entre dos binomios con término común. El término común es la raíz cuadrada de este término, en este caso x, y para encontrar los otros dos términos tengo que buscar dos números que sumados me den como resultado 42 y multiplicados me den como resultado menos 135. ¿Cuáles son esos dos números? Esos dos números son 45 y menos 3. ¿Por qué? Porque 45 menos 3 es 42, y si yo multiplico 45 por menos 3 obtengo menos 135. Ahora, para poder encontrar cuáles son las raíces, tengo que igualar cada binomio a 0. Lo vamos a hacer en esta parte. Voy a igualar el binomio x más 45. Lo vamos a igualar a 0. Y al resolver esto nos queda que x es igual a menos 45. Esa es la primera raíz de esta ecuación. La segunda raíz la vamos a obtener de igualar este otro binomio a 0. X menos 3 es igual a 0, y al resolverla tenemos que x es igual a 3. Ese es x2. Bien, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el ancho del camino?
el camino no puede medir menos 45 metros. Por lo tanto, vamos a eliminar esta raíz y nos vamos a quedar con esta. Significa que el ancho, significa que x equivale a 3. Como estamos trabajando con metros, el ancho del camino es igual a 3 metros. Espero que todo te haya quedado claro. Para reforzar tus conocimientos te dejo aquí al final del video algunos problemas para que los puedas resolver. Hasta la próxima.